Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia va a la parte final de un primer programa que se hizo sobre el comandante Hugo Matos. Y hablar de Hugo Matos ya de por sí, el nombre inspira respeto, confianza y admiración. Lo digo porque tuve el privilegio de conocerlo personalmente, de estar preso juntos durante más de un año en la famosa Galera 23 de La Cabaña. Y hablar de Hugo obviamente implica hablar de dignidad, hablar de lucha, de compromiso. Hugo Matos fue el hombre que denunció, o de los primeros que denunció, toda la infiltración comunista en el gobierno de Fidel Castro, cómo Fidel Castro le entrega a la Unión Soviética y le entrega la revolución a los comunistas de la Unión Soviética, y esto lo denunció Hugo Matos en una forma muy primeriza y muy valiente. Y con nosotros hoy tenemos a Roger Matos, el hijo de Hugo. Bienvenido, Roger, a Cuba y su historia. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias. Sí, yo hablo siempre con mucha admiración de tu padre, porque bueno, tuve no solamente el privilegio de conocerlo, sino verlo actuar y ver su seriedad, su dignidad. Y hay que decirlo, o sea, fue de los primeros que tuvo el valor de decirle a Fidel Castro en su cara. En realidad, el primer acto cívico de protesta en Cuba, en octubre de 1959, que no se usaron las armas, lo que se hizo fue darle una alerta al pueblo cubano, que quizás fue muy temprano para el pueblo, pero no fue muy temprano para gente como tú y otros revolucionarios, otros demócratas que se dieron cuenta de que la revolución estaba siendo traicionada precisamente por su líder principal. Estaba siendo traicionada desde arriba por Fidel Castro. Porque Fidel Castro, hay que decirlo, tuvo cierta suerte o mucha suerte, porque los otros grandes dirigentes de la revolución, como José Antonio Echevarría, presidente de la FEU, del Directorio Revolucionario Estudiantil, Fran País, que dirigía toda la operación del Llano, del 26 de julio, murieron antes del triunfo de la revolución. Cuando Fidel llega, se encuentra prácticamente que los principales dirigentes habían muerto, habían fallecido. Lo que estamos seguros es que Fidel Castro se alegró de esas muertes. Se alegró de esas muertes porque, pero no solamente eso, y tú lo sabes. De Fran País se supone que hay incluso, hay puedes explicarlo, de que la delación de Fran País la produce Vilma Espín. Para quitarse. Por órdenes de Fidel. Sí. Porque Fidel Castro tiene que haber sabido que ni José Antonio Echevarría, ni Fran País, ni ninguna de esas gentes hubieran aceptado la traición que Fidel Castro le hace al pueblo cubano. Porque hablamos de la revolución traicionada, pero la traición es al pueblo cubano, que tenía una tremenda fe y creía en aquel. Por eso decía, cuando triunfa la revolución, el jefe del Llano, que era Fran País, estamos hablando a nivel nacional, y el jefe de la universidad y los estudiantes, que era José Antonio, estuviesen vivos, como dice la frase, otro gallo cantaría. Claro, mi padre no hubiera tenido que hacer su renuncia solo. Claro. Vamos a ponerlo de ese hubiese tenido el apoyo de dos gigantes de la revolución, como eran Fran y José Antonio, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu padre. Tu padre tiene el acto cívico, el valor, la dignidad de denunciar el proceso. Lo llevan a prisión, lo condenan a 20 años. Y bueno, los cumple además con mucha dignidad. Y después hablaron un poco de resumir la prisión para entrar después en la vida de Hugo con Cuba Independiente y Democrática y sus viajes por el exterior. Muy bien, muy bien. Quiero decir una cosa a mi padre, que hace un tiempo una periodista argentina, creo, me preguntó qué yo pensaba de mi padre. Estaba haciendo una entrevista, si lo consideraba un político cubano, un preso político plantado de 20 años, un líder, un comandante guerrillero muy valiente, que es lo que yo veía de mi padre, cómo yo lo describía. Claro. Y no dudé en pensar esto. Yo pienso que mi padre, primero que todo, era un maestro por profesión y por vocación, un maestro que se ve obligado a abandonar las aulas para unirse a un proceso revolucionario provocado por el golpe de Estado de Batista. Y este hombre, que bueno, ya en la primera parte hablamos de todo su valor, hablamos de la renuncia, sus primeras renuncias en julio del 59, la renuncia final,
el juicio, que lo cubrimos, de cómo Fidel Castro quedó tan mal, Claro. tan ridículo, que quiso apabullar a este hombre, Hugo Matos, que llegó allí a decir su verdad, sin miedo, y afrontar las consecuencias. Bueno, ya de eso pasa a la prisión. La prisión contra él fue muy dura, muy dura. Tú lo conociste, compartieron en la galera 23, la famosa galera 23, en la cabaña, pero... Que tenía un alcantarillado que nos daba respiración, pero la galera era un infierno realmente, ¿no? Un verdadero infierno, lo que yo no puedo casi ni imaginarme. Pero antes de ese infierno, ya en Isla de Pino, mi padre estuvo aislado por 6 años, 7 años. Ni el director de presidio lo podía, tenía control sobre él. Era una escolta mandada por Raúl y Fidel Castro. Fidel y Raúl Castro, una escolta para él solamente. Lo tuvieron casi un año, desde junio de 1965 hasta mayo del 66, en una caja de concreto donde casi no se podía ni parar, que había un bombillito solamente, con una plancha de acero donde le metían la comida por debajo, un año entero, sin salir de ahí en esas condiciones para ver si lo doblegaban. Gracias a Dios es un hombre de una ecuanimidad tremenda. Son amigos, ustedes fueron amigos, compartieron, sabes que era un hombre de mucha calma y no se volvió loco como hubiera vuelto loco. Tú hablabas con tu padre, perdona que te interrumpa, tú te das cuenta que estabas hablando con un maestro. Sí, el maestro. En la forma que él conversaba y explicaba, él era el estilo de un maestro. Sí, ese fue tu padre. Nunca abandonó eso porque creo que lo llevaba en su formación. Su formación. El ADN. Su mamá era maestra, claro, y fue quien lo educó. O sea, mi padre conoce a Martí, a Gramonte, a Maceo, todas esas cosas de la historia de Cuba, lo conoce a través de su mamá. Claro. Su padre lo enseñó el valor del trabajo honrado, el trabajo duro. Su padre agricultor. Pero su madre le enseñó su patriotismo, se lo inculcó. Pero estaba ahí, y la materia prima estaba ahí, el ADN. Bueno. Que por cierto, después, perdona que te interrumpa un minuto, después, cuando nosotros caemos presos en Oriente, de pronto llegan los hermanos de Uber, sí, que no estaban alzados con nosotros, estaban haciendo otras cosas, y los inmiscuyen en la causa nuestra del lanzamiento, cosa que nos alegramos, porque nos hicimos amigos. O sea que yo prácticamente conozco toda la familia de tu padre. Sí, Hugo y Rogelio. Hugo y Rogelio, muy buenas personas los dos. Sí. Bueno, pues hablemos de otra cosa más. Sí. Mi padre, a pesar de todas esas torturas y de todo eso que tú conoces, de todo lo que hicieron, porque esta gente son malvados. Sí, son malvados, se ensañan con el ser humano. Todavía no se conoce los horrores del porque presidio. Tú sabes por qué. Yo lo repito mucho en los programas. Porque lo único que saben hacer Fidel Castro y sus compinches es torturar y matar. Sí. Eso es lo que saben. Eso es lo que hacen bien. Y lo digo lamentablemente para la historia de Cuba. Sí. Porque Fidel, viene con causas de asesinato desde la Universidad de La Habana. No es un invento. Sí, asesinato a alguien de su mismo apellido, ¿no? Sí, claro. Castro, sí. Bueno, pues digo que a pesar de todo lo que le hicieron, no estaba lleno nunca dejó que su alma se la dañaran. Mi padre no tenía odio. Lo que tenía siempre fue una gran preocupación por el pueblo cubano, su amor por Cuba. Sí. Eso es lo que lo guió hasta el final. Sí. Convencido de que la lucha iba a continuar, incluso después de su fin. Cuando llegó al exilio, en el 79, después de cumplir sus 20 años, hasta el último día, que lo maltrataron y lo despidieron a golpes y con todo tipo de barbaridades, al año fundó Cuba Independiente y Democrática. La organización organizó la Voz del CID, que transmitió 16 años, 24 horas al día, y que hizo un gran trabajo. Y Cuba Independiente y Democrática tuvo mucha fuerza una vez que se organizó. Supongo que todavía la tenga, ¿no? Cuba Independiente y Democrática, nosotros como en el 2010
2011, 2012, más o menos, 4 años antes de fallecer mi padre, ya nos concentramos en entrar en Cuba, en organizar al CID, la Cuba Independiente y Democrática, dentro de Cuba. Y está hoy en día, o sea, a pesar de toda la represión, a pesar de todo el daño que el régimen le hace a la oposición, a pesar de la migración masiva que el régimen facilita para sacar de Cuba a las personas que... Para sacar a opositores. A sacar a opositores y a líderes potenciales, incluso la gente joven, a sacarlos. A pesar de todo, el CID sigue con delegaciones en la mayoría de las provincias. Qué bueno, ¿eh? Y que aspiramos a ser un gran partido político en el futuro de Cuba, donde debe haber varios partidos políticos, claro, cada uno ofreciendo su plataforma y su agenda. Nosotros aspiramos a participar en ese proceso. Qué bueno, porque estamos hablando de la decencia, que es lo que necesita Cuba, decencia y por supuesto respeto a la libertad. Sí, ¿no? Y el ejemplo de toda la gente, no como mi padre solamente, gente como tú, gente como todo lo que de toda esa generación tan valiosa, sí, de héroes cubanos que se han sacrificado, lo han sacrificado todo. Nos ha costado la vida, pero estamos felices, sí, viendo el colapso actual. Bueno, el colapso que aparentemente viene, ¿no? Porque algún cambio viene y esperamos que el cambio sea... Sí. Bueno, vamos a trabajar. Como quiera que vea el cambio, lo que venga tiene que ser mejor que lo que hay. Y vamos a trabajar para construir a una Cuba mejor, una Cuba como soñó Martí, claro, como soñó Bermato, como además, has soñado tú. Para ustedes, tu padre les deja un ejemplo eterno, ¿sabes? De una fuerza política, de una fuerza humana, de lo que es capaz la libertad. Sí. O sea, que un hombre que cumple 20 años de prisión, cuando sale, en lugar de ir a descansar, se va a organizar una fuerza política y ahí está el CID, ¿no? Ahí está el CID y yo espero que las ideas de él, que son las ideas de Martí, y las ideas de los fundadores, los padres de nuestra patria, se puedan encauzar, o sea que el maestro todavía después le queda todavía un poco que enseñar e inculcar al pueblo cubano, porque el pueblo cubano... Yo vi otro programa tuyo donde hablaste de que, y yo estoy convencido de lo mismo, lo más terrible que le ha hecho este proceso, el castrismo a Cuba, es los daños morales, los daños al pueblo, porque la parte material se reconstruye fácilmente. Claro. La parte material, no fácilmente, pero se reconstruye. Sí. A ese pueblo que lo han enseñado, que se ha visto obligado a mentir para sobrevivir, a tener una doble cara para poder sobrevivir. Sí. Todas las cosas, lo que han destruido de la historia y la tradición de Cuba, hay que recuperarlo. Y eso tu padre lo conocía perfectamente, me refiero a Huber. O sea, conocía perfectamente que lo que saben hacer estos señores que todavía se dicen gobernar a Cuba es el abusar, el encarcelar y en torturar. Es lo que saben hacer, no saben hacer otra cosa. Por eso entregan a Cuba como está. Bueno, sí. Hay un episodio que, bueno, me interesa. Tú sabes que creo que fue en el 68, ya estaban los presos plantados, como eran los presos recios, sin ropa, porque no querían ponerse el uniforme de los comunes, y había todo tipo de humillaciones. Y mi padre inicia la huelga de hambre más larga del presidio, que la empieza él solo, en marzo de 1968, y que dura hasta agosto. Sí. O sea, esa huelga se le unen inmediatamente dos presos, dos tremendos individuos. Uno es el Nerín Sánchez, capitán rebelde. Gran amigo, por cierto. Que tú conoces, gran amigo. Y el líder obrero Lauro Blanco. Nerín y Lauro... Que Lauro era un patriarca. Sí, un patriarca. Vaya, un patriarca de la historia cubana, un hombre mayor. Sí, muy respetado. Muy respetado, vaya, Lauro Blanco. Bueno, y Nerín también, lo que pasa es que Lauro podía ser papá de Sí, Nerín. Dos generaciones diferentes. Ellos se le acercan y dicen, Uber, nosotros vamos contigo en esta huelga. Y esa huelga, que terminó casi toda en Villa Marista, duró, como digo, desde el 1 de marzo hasta agosto 13. Y cuando salen de ellos, sí, se ganan. Las huelgas estas son terribles, ¿no? El régimen acepta una serie de condiciones y vuelven a la vida.
creo que 2 semanas después, el resto del presidio organiza una huelga y ellos, así como estaban, destrozados, se unen a esa huelga, que les hubiera costado la vida. Claro. Sí. Hablando de Nerín, tú sabes que el hijo de Nerín, Miguel, es el ¿Lo niño... entrevistamos aquí? Sí, yo sé que lo entrevistaron. Es el niño mensajero que mi padre usa para sacar sus cartas. Y que logran increíblemente burlar al tenebroso, invencible seguridad del Estado, porque sacaban todas las cartas. Incluso la carta de los 138, esa negándose a ser utilizados en el famoso diálogo, una maniobra de Fidel, creo que fue en 1978 o algo así, como una maniobra de Fidel. Eso fue cuando Carter, Sí, cuando Carter. Si se le hacían concesiones al régimen, pues iban a soltar presos políticos. Hay un grupo de presos que firma diciendo nosotros no nos prestamos para esa carta se le entrega a mi padre a Nerín. Al hijo de Nerín. Al hijo de Nerín. Sí, al niño mensajero. Y el CID, además, el hijo de Nerín con el orgullo que cuenta su historia. Sí. El CID se organiza dentro de las prisiones. Y esas cartas salían a otras prisiones. Sí. Cuando el CID empieza a organizarse, mi padre, Silvino Rodríguez, Tony Lama, son el grupito que empezó a organizar el CID, Cuba Independiente. Yo creo que Silvino y Tony todavía viven. Todavía viven, están aquí en Miami. Son dos de esos héroes que no se menciona tanto, pues son héroes, muchos héroes de los dos muy sólidos y muy moral, los dos. Los conocí a los dos, a Silvino y a Tony. Y están bien de salud. Bueno, los años, sabes que los años dejan su... no perdonan. Los años no perdonan, pero están ahí los dos vivos. Y yo, qué bueno. Sí, los he visitado y los pienso visitar. Ahora hay una cosa que yo quería preguntarte. ¿Cómo tú vislumbras la memoria de tu padre como enriquecer ese camino de libertad que hay que reconstruir para Cuba? Bueno, vamos a ver el proceso del cambio en Cuba, ¿no? En este momento, esta administración en Estados Unidos está poniendo una presión tremenda. Una presión tremenda, y todos pensamos que ese régimen se tiene que hundir. De esa forma se va a hundir. ¿Qué vendrá después? Que intervenir a Cuba, los Estados Unidos se han preocupado mucho. Lo que está pasando en Venezuela, por ejemplo, es muy fácil derrocar a un régimen. Lo más difícil es después gobernar. Sí, reconstruir. Y los gobiernos americanos se preocupan mucho por eso, por razones de política doméstica en Estados Unidos. En Cuba, cuando venga el cambio, tiene que haber un proceso de transición. Mi padre envisionaba una Junta de Salvación Nacional, entre miembros de la oposición, miembros de los militares que no tengan sus manos manchadas de sangre y miembros del exilio, puedan trabajar en un tiempo de transición de 18 meses, de un año, y que tiene que desembocar en elecciones. Y yo espero que mi padre sea una de esas figuras que los cubanos tomen como referencia. Claro. O sea, ¿qué es lo que la revolución iba a hacer? Podemos retomar ese rumbo que traicionó Fidel Castro. O sea, ¿qué es lo que ¿cómo se puede lograr que Cuba sea un país con prosperidad, con libertades, con instituciones que se respeten, que no haya golpe de Estado, que no haya, que haya libertad y que haya respeto al ser humano? Yo te diría, Roger, que los referentes sobran. Sí. O sea, tenemos a tu padre, a un Pedro Luis Boitel, en fin, a un Virgilio Campanería que gritó viva Cuba ante el paredón de fusilamiento. O sea, los referentes los tenemos. Sí, hay toda una generación. Y viene ahora una generación nueva que tiene que aprovechar estos referentes para darse cuenta de dónde está la dignidad, la virtud, la persistencia y el respeto al ser humano y a la libertad. Sí. O sea, que las generaciones nuevas de Cuba, lo que le van a sobrar son referentes. Sí. Pero bueno, ahí están. Hay que, en cierto sentido, divulgar lo que hicieron esos referentes, como tu padre, que sería uno de los casos. Y después hay que utilizar a Pedro Luis, a José Antonio Echevarría, a Fran País, todo ese cúmulo de generación, porque hay una generación
que lo dio todo por la libertad de Cuba, y la libertad de Cuba se perdió por 65 años. Sí, mira, yo cuando veo que los americanos tienen una expresión que le llaman la generación más grande, ¿no? La generación más grande, ellos se refieren a aquella generación de gente que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo dispuesta a lanzarse a las playas en Normandía y darlo todo por salvar al mundo, ¿no? Y nosotros tenemos también una versión de la gran generación, la generación más grande, que es esa generación de la que tú también eres miembro, ¿sí? La que mi padre y de todos los que has hablado, que pagaron con el presidio y con la vida, ¿no? por defender los derechos del pueblo cubano. Y yo creo que la juventud en Cuba, por lo que yo veo, hay una parte que tiene grandes deseos de conocer qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que Cuba terminó así destruida? ¿Cómo fue que el país fue destruido por los Castro? ¿Qué es lo que ocurrió? Y ahí es donde yo creo que estos referentes, por llamarle así, tienen mucho que enseñarle a los cubanos sobre dignidad, sobre sacrificio, no para mí, sino para Cuba. Sí, sí, los referentes se convierten o se deben convertir en una garantía. O sea, ¿qué hizo tu padre? ¿Qué hizo un Pedro Luis Boitel? ¿Qué hizo José Antonio? Bien, que murió en el Atacapalacio, que hizo Fran País, que lo mataron por una delación. Son hombres que dieron su vida íntegra, completa, plena, por la libertad de Cuba. Entonces, el ejemplo no puede ser mejor, ¿no? Yo me siento honrado de escucharte de los planes de ustedes de participar activamente en el proceso que viene, porque inevitablemente viene. Cuba Independiente Democrática tiene un proyecto de constitución, o sea, yo sí creo que nosotros tenemos la Constitución del 40, que debe ser quizás lo primero que se invoque en el momento del cambio, pero tenemos un proyecto de constitución, tenemos un proyecto de transición, de cómo debe ser la transición, porque hay un montón de problemas complejísimos, ¿no? Lo de las propiedades confiscadas, que no es así tan fácil de devolver. No, y yo repito algo que digo mucho en los programas, ¿no? Hay que reconstruir la historia moral de Cuba, porque el comunismo castrista y el comunismo en estos 6 décadas y media ha hecho una historia falsa. Sí. O sea, ha pretendido reconstruir la historia de Cuba. Entonces Carlos Manuel Céspedes, el padre de la patria, no existe. Hasta de Martí se habló, los gente joven que piensan que, porque como se han robado a Martí, hay gente joven que me han dicho a mí, bueno, hace años ya, que ellos no creen en nada de eso. Sí, hay que enseñar otra vez. Hay que enseñar otra vez. Pero yo te lo decía hace un rato, ¿no? Hace un ratico. Yo creo que la gente tiene ansia de conocer qué pasó. Ya la gente sabe, ya el pueblo cubano sabe que este régimen ha mentido en todo, que el régimen miente, que todo su relato es falso. Entonces, hay ansiedad, deseo de conocer qué es lo que... Sí, ya todo el mundo sabe el mal que hemos padecido, quiénes son los culpables de ese mal, pero tenemos que reconstruir la historia, que la gente sepa. Tú te das cuenta que esa historia desde el primer día fue falsa. Sí, y qué es lo que era Cuba antes. Claro. ¿Qué es lo que era Cuba antes para poder retomar el camino? Porque Cuba tenía imperfecciones. Había tenía imperfecciones, bueno, está el golpe. Como toda nación. Pero tenía un adelanto tremendo, era una sociedad con muchas cosas buenas, una gran, no solo en el aspecto económico, sino en el aspecto cultural, en todos los aspectos. Cuba iba muy adelantada, y bueno, la revolución, los hombres como mi padre, como Fran País, como hablaste de José Antonio Echevarría y muchos otros hombres más. Sí, muchos. Lo que se soñó era que la revolución iba a arreglar esas imperfecciones, solamente. La revolución venía a reconstruir la democracia. Sí. Y lo que hizo fue instaurar un régimen estalinista. Y destruir la sociedad. Destruir la democracia, destruir la economía y destruir la sociedad. Roger, nos quedan 4 minutos de programa. Y obviamente estamos hablando de una figura como la de tu padre que hace mucha falta. O sea, figuras como Hugo Matos, como Pedro Luis Boitel, como José Antonio Echevarría, como Virgilio Campanería, hacen mucha falta en la historia de Cuba. Pero los tenemos como referentes. Cuando tú hablas de
de participar con el pensamiento de tu padre, ¿qué sientes? Bueno, es un reto, pero siento un gran orgullo y me siento optimista, porque creo que las ideas de mi padre en Cuba todavía se le conoce, creo que las ideas de él pueden ser una gran parte de la solución, claro, al rumbo que Cuba debe tomar. El rumbo que Cuba debe tomar es un rumbo hacia donde se cree un país donde haya oportunidades para todo el mundo. No garantías de que todo el mundo va a triunfar, pero oportunidades de que todo el mundo pueda participar. Claro. O sea, que vamos a rehacer al Club 10 de Manzanillo. Vamos a rehacer el Club 10 de Manzanillo. Que yo tuve la oportunidad de bailar en el Club 10 cuando era un muchachón. Ajá. En Manzanillo, muy divertido. Tú sabes que en Manzanillo hay otros Müller, ¿no? Que no sé si son familia tuya. Yo creo que tienen alguna conexión. Sí, una conexión. Que fueron compañeros míos en el Colegio La Salle, en Manzanillo. Sí, es una familia pequeña, porque es una familia que viene de Baviera, que después fue a Alemania, y es una familia que va a Málaga. Ajá. Y ahí el Müller de Málaga tiene 2 hijos y van a Cuba. Y esos 2 hijos en Cuba, pues dejaron hijos en Matanza, dejaron hijos en Oriente, en Manzanillo. Y nada, esa es la familia, es una familia pequeña, pero bueno. Patriótica. Sí, nos hemos sentido siempre muy cubanos. Bueno, pues si nos queda tan poco tiempo, lo que quiero decir es que estamos más optimistas que nunca y vamos a participar en el cambio y vamos a ofrecer la visión de mi padre y vamos a ofrecer el CID, creo que tiene miles y miles y miles de simpatizantes, no de miembros, pero de simpatizantes. Hay 2 millones de cubanos que conocen. Lamentablemente, Roger, se nos ha acabado el tiempo. Ojalá pudiéramos seguir conversando, porque de tu padre hay tantas anécdotas que contar. Y bueno, hemos contado algunas, ¿no? Sí. Te damos las gracias por tu participación en Cuba y su historia. Y amigos, pues nos veremos la próxima semana a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.